Bueno, si os parece, vamos a empezar por presentar a nuestro ponente de hoy, que se llama Pablo Sánchez Cabrera, que lo tenéis aquí con todos vosotros. Pablo Sánchez es licenciado en física con un máster de estadística multivariante por la Universidad de Salamanca. También tiene formación específica eh, de análisis de mercados financieros, Big Data y Data Science por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y cuenta con más de 7 años de experiencia en modelización predictiva aplicada al sector financiero y energético. También ha trabajado en distintos proyectos de análisis avanzados y deep learning. Actualmente forma parte del equipo de ciencia de datos de Santa Lucía, de la empresa Santa Lucía, y está apoyando varias iniciativas orientadas a la democratización del dato y a la transformación hacia la compañía data-centric. Pues bienvenido, Pablo, a los seminarios de la SPLN. Un placer contar contigo y te paso la palabra. Muchísimas gracias, Marta, por la introducción y mi presentación. Y bueno, pues antes de nada, de compartiros nuestra experiencia aquí en Santa Lucía, pues bueno, daros las gracias a todos vosotros, porque vamos a presentar uno de los proyectos estrella de la casa en el último año y pico, en el que yo y otros compañeros de mi departamento pues hemos podido participar. Eh, Nosotros, desde Analítica Avanzada, desde el equipo de ciencia de datos de Santa Lucía, pues tenemos todo lo que es el procesamiento del lenguaje natural como una línea estratégica dentro de la compañía, ¿vale? Podemos estar trabajando ya con distintos tipos de asistentes que mejoran pues, la actividad diaria de la compañía, podemos llevando a cabo acceso de transcripción de los audios de las llamadas en el contact center, pues para mejorar la calidad del servicio de formación de los propios empleados que nosotros tenemos dentro del contact center, para saber si cumple con los estándares necesarios y de cara también pues, a potenciar eh, todas las facilidades que le podamos dar al cliente. El caso que vengo a presentaros ahora es distinto porque es una forma en la que a través del procesamiento del lenguaje natural pues hemos dado cabida a una limitación que existía dentro de la casa, ¿vale? Nosotros, ya desde Analítica Avanzada y desde distintos equipos analíticos y centrados en los datos dentro de Santa Lucía, pues veíamos que era necesario nutrir a los equipos de negocio de una herramienta, de una solución, de alguna manera que pudiesen acceder a los propios datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo todos los cuadros de mando, todas las preguntas que se llevan a cabo de negocio que se llevan a cabo en la casa, pues todos esos insights los extraemos los equipos especializados de datos. Es decir, existe una barrera muy grande entre una pregunta de negocio y cómo se saca a partir de los datos de la casa. De esta manera, ya todos conocéis y habréis usado y habréis investigado a partir de los modelos grandes del lenguaje, pues veíamos cabida en el que tuviésemos una manera fácil, sencilla de construir a partir eh, de preguntas de negocio, convertirlas en consultas de lenguaje de SQL, código de SQL, código fuente, y de una manera ágil. ¿Para qué esto nos permite? Pues esto les permite a nuestros compañeros, a esa parte más de negocio, pues esa democratización, ese acceso a la información que actualmente o hasta este momento que esto se implementa y se implanta en la compañía, pues reducieron mucho los tiempos. Nosotros nos hemos podido, compañeros de otro departamento mío, podemos estar haciendo análisis y insights y cuadros de mando y nos podemos estar 3 días haciendo esas consultas correspondientes para que quede todo más bonito, ¿no?
pues de esta manera los equipos de negocio pueden acceder de una forma muy rápida. Eso a nivel del contexto del por qué. Mi presentación va a hablar un poco de la parte un poco más funcional y luego entraremos un poco en la parte mucho más técnica. La parte funcional, para los que tengáis mucho conocimiento o cierto conocimiento sobre la disyuntiva de a partir del procesamiento del lenguaje natural, una pregunta de SQL y extraerlo de bases de datos, eso al fin y al cabo es lo que hace un analista de datos, un analista de negocio y un data analyst. Pues al final lo que nosotros hemos hecho es intentar, como falta en la casa o puede faltar esa demanda en otros departamentos no tan especializados, pues dotarles de esa herramienta. ¿Por qué necesitábamos esto y cuál es la herramienta que nosotros usamos? Pues básicamente todas las herramientas, todos los nuestros compañeros trabajan en Teams, entonces lo que hemos hecho es que el front, la herramienta con la que ellos se vayan a comunicar, pues sea nuestra herramienta diaria de comunicación, el Teams. El usuario, y ahora veréis una pequeña demo, el usuario pregunta y se le revuelve unos resultados en formato tabla explicando la consulta de SQL que se le ha dicho. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues hay detrás una llamada a modelos del lenguaje, ya sea de OpenAI, Llama, etcétera. Estuvimos probando muchos al respecto y a ver cuáles nos quedaban mejor. Otros específicos también que fuesen para código de texto. En la plataforma en la que nosotros trabajamos y todo lo hacemos es vía Databricks, que es donde se encuentra nuestro lago de datos, ¿vale? Todo nuestro proceso. La potencia que tiene esto, más allá de extraer el dato, y eso es un problema complejo y luego entraré un poco más en detalle, es que nos sirve también esta herramienta para enseñar código fuente, código de SQL, para que los usuarios que la usen pues entiendan la consulta que se le ha hecho, entiendan la sintaxis y en otro momento puedan ser autónomos y puedan llevar a cabo cosas mucho más complejas por sí mismos. Aquí os dejaba, nada, me llevo medio minuto. Fijaos, la interfaz esto es de una demo, esto ya está mucho más productivizado, pero para que lo veáis un poco. Nosotros podemos hacer una pregunta y ahora entraré un poco en el problema existente a nivel más tecnológico. Podemos hacer una pregunta suficientemente compleja que a lo mejor el analista de datos específico que conoce todos este tipo de tablas pues puede estar haciéndolo en 10 minutos, media hora, una hora, dependiendo del tipo de pregunta. Pues nosotros aquí lo que hemos hecho es servir esta herramienta para que, como digo, todo sea mucho más sencillo. Fijaos que esto es importante, ¿vale? Y esto es el principal problema que nos hemos encontrado, sobre todo a la hora de hacer ver a la persona de negocio las características que él tiene, porque él puede entender, oye, pues contact center, distintos canales en los que se llevan a cabo una serie de acciones de retención, ¿vale? Acciones para que los pólizas, los clientes no se me marchen. ¿Cómo eso lo interpreta la máquina? Porque todo depende de cómo estén nuestras tablas estructuradas, ¿vale? La persona de negocio puede tener mucho conocimiento del día a día suyo, pero cómo luego esté todo codificado es muchísimo más complicado. Aquí, pues además de enseñarles los resultados, les enseñamos la explicación de la consulta y cada uno de los campos asociados. Esto es muy importante, de entender los campos, porque eso es la parte en la que nosotros, como digo, es la principal problemática que nos hemos encontrado, porque parte de nuestros compañeros pues no tenían esa información. Aquí, brevemente, ¿qué nos pidió negocio? Oye, la interpretación no puede ser imaginativa, tiene que dar siempre el mismo resultado.
Ya sabéis el problema que existe en los modelos del lenguaje, pues esto fue para nosotros lo más importante que a esquivar y a solucionar, que siempre diese el mismo resultado, aunque la pregunta fuese ligeramente distinta. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo estamos trabajando con cifras oficiales, con información que luego irá a una PPT para que vaya a un comité, porque esto al fin y al cabo no solo lo usan equipos o compañeros de negocio de mandos de poco mando, sino también de mandos intermedios, y entonces se toman decisiones a partir de parte de las extracciones que se puedan hacer a partir de esta herramienta. Importante aquí, si él no te dice, no sabes de qué puede estar hablando, porque no tienes acceso a según qué información, lo vamos a poner. Esto es muy importante, ¿vale? Porque no siempre todos los usuarios van a poder tener a todos acceso de todas las tablas. Un usuario como yo podrá tener a n tablas, a n información de tipologías, de jerarquías. Ahora luego os entraré en detalle de qué tipo de jerarquías o qué tipo de información en esta herramienta que está en continua evolución tenemos ahora mismo disponible en Santa Lucía. Y por supuesto, pues tenemos la funcionalidad de se quiere usar o no usar, conocer la consulta SQL que nuestro sistema ha hecho por el usuario. Inclusive, las últimas evoluciones que tenemos de la herramienta es que el propio asistente, si tú le proporcionas una consulta SQL ya preestablecida, él te la ejecute. Al fin y al cabo, es un motor de consultas SQL. ¿Qué requisitos creemos que hemos llegado a cumplir a partir de las bases que se nos plantearon desde los distintos equipos de negocio? Pues sobre todo fácil de usar, ¿vale? Al fin y al cabo, por esto está integrado en Teams. El tiempo de respuesta es corto. Ya no necesitan un correo electrónico o una petición por distintas plataformas para poder acceder y que tengan un resultado de sus consultas y de sus preguntas de negocio. Lo que comentaba anteriormente, al fin y al cabo se hablan de cifras, de temas de datos gobernados y tienen que ser siempre respuestas fiables, las mismas. No vale que un día me digas una cosa y a las siguientes 10 minutos de que haga una consulta muy similar sea la misma. Aquí nos surgió también otro problema, que es cómo definen los filtros o las correspondientes perímetro de la cartera o de cualquier correspondencia cada usuario. Había parte de departamentos que para las mismas preguntas ellos definían una característica distinta. Pongo un ejemplo. No sé si estáis muy dentro del conocimiento del sector asegurador, pero a lo mejor podría extender. ¿Cuántos clientes tengo? Una pregunta muy sencilla. Pues para un departamento los clientes podrían ser tomadores y aseguradores, y para otro departamento los clientes son exclusivamente tomadores. ¿Cómo solucionamos eso? Pues eso lo explico un poco a continuación. Y por supuesto, otro pilar más allá del procesamiento del lenguaje natural, más allá del consumo de herramientas tan poderosas para la eficiencia como los modelos del lenguaje, es la forma que hemos tenido y ese camino que estamos llevando a cabo de ilustrar a todos los usuarios de toda la información que tenemos en bases de datos, de cómo debemos consultarla, de cómo está estructurada en la misma, etcétera. ¿Quiénes hemos participado en este proyecto que muy buenos resultados están dando a día de hoy? Pues lo primero, en las áreas de negocio. Como he dicho, evaluaban la solución que dábamos con los 3 pilares que hemos comentado. Nos han propuesto mucho feedback
la idea de, oye, ¿y si podemos ejecutar nosotros directamente código SQL en esta herramienta? Más adelante irán a otras herramientas corporativas que tenemos dentro de ese proceso de convertir a la compañía Santa Lucía en data-centric. Pues esa funcionalidad vino de ellos. Primero y más, luego, toda una infraestructura y una arquitectura correspondiente. Todo está desplegado en nuestra plataforma analítica. Es una plataforma de Databricks, ¿vale? Disponible, como ya hemos dicho previamente, sobre Microsoft Teams. Y por supuesto, cada usuario tiene un rol de administración correspondiente y tiene acceso a una serie de tablas específicas. Un usuario que se dedica a la parte de retención no tiene acceso a la información de siniestros, ¿vale? Y así en ese aspecto, ¿vale? Habrá un departamento que se dedica específicamente a la gestión de recibos, pues esa información solo es leída por ellos. Es decir, más allá del problema técnico computacional, también hay otro problema añadido, el problema de la infraestructura, que se soluciona en el momento en el que trabajamos siempre sobre esa plataforma analítica que tiene unos estándares. Y por supuesto, nuestro departamento de gobierno del dato. Necesitamos y hemos necesitado crear una serie de tablas nuevas, unos nuevos catálogos y ahora explicaré por qué. Y toda esta información tiene que estar gobernada y tiene que estar alineada con las cifras oficiales. No me sirve que me preguntemos sobre cuántas defensas hemos tenido en esta zona de España cuando la respuesta que me está dando nuestro sistema no esté alineada con las cifras oficiales o cuántos son los recibos que han sido devueltos vía gestión bancaria, etcétera. Fijaos en los tipos de preguntas que estamos tratando, ¿vale? Porque esto es lo primero y más importante que luego veré a continuación. Siempre estamos hablando de preguntas que se resuelvan a partir de operaciones de sumarización. Nuestro sistema no es capaz todavía, y no sabemos si llegará en algún momento, a realizar unas consultas o un código fuente SQL exhaustivo, ¿vale? Lo que queremos es siempre hacer operaciones de sumarización. Los resultados obtenidos principalmente y la ventaja es que somos muy rápidos, somos estables las respuestas y que tenemos un sistema que está planteado 365 días al año. Evoluciones de aquí que tenemos en vistas, pues hacer otro sistema, otra capacidad en el que nos sirva no construir sentencias SQL, sino que expliquemos nuestra base de datos, nuestros catálogos, cómo están todo hecho estructurado, ¿vale? Para que directamente nuestro sistema vaya escalando y tenga dudas de decir, oye, ¿y cómo uso esta? ¿Cuál es la variable que yo tengo que tener en cuenta aquí? ¿Cuál es? ¿Vale? Esa forma que ahora mismo en la compañía está paliado con modelos físicos de datos, documentos Word explicativos sobre los catálogos asociados de la compañía, nuestras vías de desarrollo es que tengamos un módulo asociado aquí. Ya veremos si es Teams o no es Teams nuestra herramienta final de trabajo para estos temas. Ahora bien, la parte más funcional está explicada. Ahora vamos a entrar en las tripas un poco más del proceso. Cómo hemos tenido que plantear, definir esas tablas que tienen que ser gobernadas, cómo hemos evaluado este sistema, cómo lo continuamos evaluando, porque se evalúa prácticamente no en tiempo real, pero sí cada X tiempo. A medida que aumentamos las preguntas, a medida que aumentamos las tablas. Fijaos que comentaba que hay 4 jerarquías de trabajo ya.
la parte de clientes y pólizas, que puede estar respondiendo a cuántas edades tienen mis tomadores, cuántos clientes de nacionalidad francesa tenemos, cuántas pólizas tienen X clientes, etcétera, etcétera. Defensas, tema de cuántas pólizas o clientes han caído en el proceso de retención, es decir, gente que ha dicho que se quiere ir de nuestra compañía. Lo que nosotros necesitamos es que eso tienda a cero. Los siniestros, cuánto duran los siniestros, de qué han sido los siniestros, etcétera. Por supuesto, de recibos, cuántos han podido ser impagados o no han sido impagados. Temáticas que iremos abriendo, ampliando. Por lo primero y más importante que hemos definido es que nuestro sistema no trabaja directamente de nuestro capa Gold de la compañía, ¿vale? Nosotros nos creamos una serie de procesos ETLs que generan una nueva estructura, un nuevo esquema, una nueva información con la que podamos partir. Y esto es básicamente por dos razones. No hemos visto que tenga la suficiente madurez de los sistemas de inteligencia artificial que permitan hacer consultas SQL muy robustas, ¿vale? Cuando tengamos que cruzar 2, 3, n tablas para construir una respuesta, no es fiable, no está siendo fiable. A día de hoy ni nuestra propia solución ni otras que podemos ver de terceros. Entonces, procesos ETLs para tener las tablas lo más resumidas posible, particionadas por fecha o por lo que corresponda, n tablas a partir de una jerarquía que puedan luego ya hacer operaciones sencillas, que puedan ya hacer operaciones de sumarización, etcétera. Y segundo, porque nosotros vamos a acabar trabajando vía vistas, ¿vale? Todo es un proceso y nosotros nuestra llamada va a ir a vía vistas de nuestra SQL. Y otra de las principales razones y necesaria es que trabajamos y nuestro asistente basa la información en los descriptivos de las tablas, en todos esos comentarios que nos podemos obtener de las tablas deltas de Spark. Databricks y las tablas delta de Spark contienen mucha información de su metadatado. ¿Qué ocurre? Que hay parte de la información que en nuestras tablas Gold no están definidas. Entonces, si yo no tengo en mi tabla Gold la indicación de qué ramos de pólizas estoy trabajando, si es ramo de decesos, si es ramo de hogar, si es vida ahorro, vida riesgo, si es seguro de mascotas. Si yo eso no lo tengo previamente definido, no soy capaz de obtenerlo y mi consulta se va a perder. Entonces, la primera clave de todo esto es que tengo que tener un metadatado de mis campos y de mis columnas y de mis descriptivos de las tablas lo más útil posible. Necesito no solo saber el tipado del tipado de los campos, sino cómo está la estructura del campo. Fijaos en una parte importante. CMSANO. Nosotros es año, mes, día, pero es un entero y tenemos que definir cómo está hecho. Tenemos que identificar, tenemos que proporcionarle toda la información, ¿vale? No podemos siempre leer la tabla para entender el tipado. Tenemos que ir a algo que sea muchísimo más sencillo y es a través de los comentarios, porque esa vista es muy fácil. Directamente vía Python y vía la lectura de tablas delta de Spark. Eso es un diccionario y a ese diccionario lo podemos tener. ¿Cómo hacemos ese proceso de trabajar con los LLMs, entender la pregunta, ir a nuestra base de datos, responder una serie de preguntas que estén una respuesta en código fuente que sea adecuado? Bueno,
Pues el primer punto importante que tenemos que tener en cuenta es que para una misma jerarquía, clientes, pólizas, siniestros, defensas, etcétera, puedo tener más de una única tabla. Y por supuesto, un mismo usuario puede tener acceso a más de una jerarquía. Entonces, eso es una parte que ya cuando nosotros valoramos y planteamos esto, dijimos, ¿cómo tenemos que escalar esto? ¿Vale? Porque para el usuario es transparente. El usuario ahora mismo no es lo suficiente maduro como para decirle tú solo puedes ir a esta tabla o a esta otra tabla. Entonces, lo que nosotros hemos partido es de los descriptivos de las tablas que nos permite Databricks, que nos permiten las tablas Delta Spark. Ese descriptivo junto con la pregunta no hacemos más que una búsqueda semántica. Ese descriptivo tiene que ser muy específico y ese descriptivo adicionalmente tiene y contiene un motor de búsqueda de preguntas similares a las preguntas que puede hacer cada usuario a una tabla correspondiente dentro de la jerarquía. Entonces, de ahí somos capaces de identificar qué tabla tenemos que ir a buscar. ¿Vale? Si estamos hablando de clientes, pues por entrar un poco más en detalle, de clientes y pólizas, pues tenemos una tabla específicamente de nuestros clientes, otra tabla específicamente de clientes y de pólizas y otra tabla que hace una muy fácil, una muy sencillita para que nuestro sistema permita hacer todos los procesos, que es de mapeo entre cliente y póliza. ¿Vale? Más de un cliente puede tener más de una póliza. En defensas podemos tener más de otra pregunta, más de otra tabla, y así sucesivamente. En algunas jerarquías solo tenemos una tabla, no hay problema. ¿Cómo generamos nuestra respuesta a SQL? Pues, de nuevo, a partir de una pregunta, con toda la información que nosotros tenemos de esa tabla, con la información de posibles preguntas que le hemos dado, y esa información de posibles preguntas, que no es más que una base de datos adicional con la que se va a nutrir el sistema del LLM para ir mejorando su respuesta, eso es un ente vivo. ¿Por qué? Porque podemos tener más preguntas, porque los usuarios finales tienen preguntas que no hemos sabido responder. Pues vamos a ponerlas ahí. Y que nuestro sistema se nutra. Entonces, nuestro sistema de SQL, nuestro LLM, no solo basa la información, por así decirlo, limpia de cuál es el conocimiento experto que tiene el modelo de lenguaje sobre código fuente de SQL, no, sino que se basa también en preguntas y respuestas ya predefinidas. ¿Esto para qué nos sirve? Pues sobre todo para afinar mucho los filtros, algunas partes de las sentencias y también para algún cruce que tenga que tener que hacer. Nosotros tenemos otro puente y otras partes del prompt que es nuestro contexto específico, ¿vale? Cada jerarquía tiene un contexto. ¿Por qué? Porque la información de siniestros a lo mejor no la tenemos semanalmente, no la tenemos mensualmente, la tenemos con una periodicidad específica y otra información que podemos tener sí. Entonces nos apoyamos en otra parte importante que es qué consideraciones de juicio experto, de conocimiento previo del usuario necesita nuestro motor, nuestro sistema, nuestro asistente, nuestro LLM para cerrar y definir una sentencia lo más pulcra posible. Y la última llamada a un LLM es que a partir ya de la consulta que ya hemos predefinido y que paralelamente se está ejecutando y se está ejecutando vía Databricks SQL Statement, no es más que una API que te permite ejecutar
SQL de Databricks, ¿vale? Aquí hay una cosa importante, el diálogo de Databricks Databricks SQL es distinto al dialecto de MySQL, SQL Server, etcétera, muy similar, pero hay alguna particularidad. Para eso también nos basamos en esa búsqueda, preguntas y respuestas, para que tengan en cuenta esas particularidades. Y sobre todo también para que nos la explique. La explicabilidad sí que le damos una cierta libertad al sistema, ¿vale? Intentamos que ahí ya, pues bueno, toda la libertad que puedas tener hasta cierto punto, sí que sea ese punto. Ahí es donde sí que le dejamos a nuestro asistente que la respuesta no sea exactamente la misma. Aquí os dejaba un pequeño prompt, hasta una parte de la misma, resumida, de lo que nos permite ese proceso de escalado, ¿vale? Importante que os quede claro, la parte del escalado tiene una parte muy destacada de infraestructura. ¿Y eso cómo lo tenemos? Nosotros sabemos quién entra por Teams, quién pregunta, vía DNI. Ese DNI tiene X tablas de acceso. No puede tener a todas las posibles tablones de esa capa posterior a Gold que estamos nosotros usando. Y a partir de ahí, nuestro sistema, de todas las posibles que él tenga acceso, a partir de entender la pregunta y una búsqueda semántica, somos capaces. Por supuesto, nuestro sistema no nos costó mucho porque lo tuvimos desde el principio pensado, es que solo podía hablar de las preguntas que le respondías. Si tú no... Perdón, de las preguntas que le hacías. Si yo, usuario, no tengo acceso a la tabla de siniestros, por mucho que le preguntes a un siniestros, no va a llegar. Te va a dar una respuesta por defecto o una respuesta similar a la de por defecto, porque le permitimos al asistente que haga un cierto de variedad, volatilidad en la respuesta. Pero si le preguntas sobre quién va a ganar la Champions, la final de la Champions este fin de semana, te dice que no está hecho para esto, ¿vale? Entonces, eso es la primera de las partes. Y esa primera para nosotros es esencial para que nadie nos fastidie, para que este sistema sea lo más robusto posible. Y creo que es algo básico de tener en cuenta por todos. Tiene una parte de guardarraíles también, vía Databricks y el sistema que tenemos propiamente. Nos apoyamos mucho en las soluciones que Databricks nos proporciona. Pero en esta justo no, que ya hay una parte en un futuro llegará. Me vuelvo a focalizar en nuestros problemas. La volatilidad de los resultados. Para nosotros eso fue lo más importante que teníamos que tener en cuenta. Fuimos capaces de definirlos. No solo con la temperatura, había que tener también, entrar un poco más en los tokens que nosotros queríamos responder, usar el top N, el top K. Esto cuando usábamos OpenAI, que es la última solución que dejamos como cerrada. El punto de esos prompts específicos. Esos prompts específicos fueron también uno de los claves porque hasta que no entramos ahí, todo el sistema que habíamos hecho fallaba en algunas cosas correspondientes, ¿vale? Fallaba en el punto de que la estructura de tabla que habíamos definido para un siniestro no es la misma que para las pólizas. ¿Por qué? Porque una póliza puede estar, una póliza puede tener aperturados varios siniestros a lo largo de la vida. Incluso puede tener abiertos algunos que no estén cerrados. Entonces, para una misma fecha o para distintas fechas podríamos tener más de un registro. Por supuesto, también para la póliza respecto al cliente. Una cliente puede tener diferentes pólizas de distintos ramos y demás. Entonces, no todo es uno a uno. Si fuese uno a uno, la
La solución es mucho más sencilla. Como la estructura de las tablas cambia dependiendo de la jerarquía, teníamos que tener en cuenta nuestros prompts internos. Esto para nosotros fue una ventaja respecto a otras soluciones que ya más empaquetadas, porque como nosotros nos definíamos la estructura de tablas con esos procesos ETLs lo más fino posible para que este sistema sea lo más escalable posible, ya sabíamos cómo poder ayudar al sistema, ayudar al LLM a enseñarle. Esta parte es también prácticamente necesaria, porque si no, estás aprendiendo de forma vaga. Pero aquí esto es muy importante y esto nosotros tenemos que encontrar la manera de que sea el propio usuario el que defina la pregunta y la sentencia. Que él sea el que nos dé el feedback del es correcto, porque eso hará que podamos escalarlo de una manera mucho más sencilla. Ahora tenemos 4 jerarquías que cubren muchas preguntas, las principales preguntas, o un volumen de preguntas muy alto, pero cuanto más tengamos este volumen, mejor afinaremos preguntas que digas, joder, no teníamos una estructura de tablas en la ETLs para definir algo como esto, que el propio LLM lo haga y lo haga bien, y lo haga siempre bien. ¿Cómo hemos evaluado nuestra fiabilidad del asistente? Pues nuestra fiabilidad del asistente, tenemos un ground truth, una serie de preguntas y respuestas adicionales a este motor, a esa base de datos con la que ayudamos al código fuente, al LLM a definir su propio código fuente, en el que tengamos toda la información correspondiente. ¿Vale? Importante, tenemos que comparar los resultados, no solo la sentencia, sino el resultado que nos proporciona, la tabla de resultados. Esto es muy importante porque la misma sentencia, o prácticamente la misma sentencia, te puede dar la misma resultado, solo con que aquí no te haya puesto un alias, ya tienes la sentencia es diferente. Con que no te haya definido el nombre de una manera diferente, ya te lo ha cambiado. Eso es muy importante. Y la parte más complicada que tuvimos, y esto ya era un problema más de desarrollo, es que teníamos que validar el resultado. Y no es lo mismo validar el resultado para una pregunta que solo sabes que te va a dar un count, que eso está muy fácil, que cuando te va a dar una agrupación de diferentes campos, es decir, te tienes que leer la tabla y la tabla nos la leíamos como diccionario y tenemos un ground truth estructurado para siempre de la otra manera. Y si algo de eso falla, si el resultado ya falla, tenemos un problema. Si nuestra sentencia es prácticamente la misma, nos vale. Para eso usábamos otro LLM como juez y también, por supuesto, nuestro conocimiento experto. ¿Vale? Y esta es una parte que no lo hacemos siempre en tiempo real, no, se monitoriza, pero hay una parte en la que nosotros seguimos entrando en esa parte de evaluación. Otro punto, tenemos que tener un aislamiento temporal. Las preguntas tienen que ser cerradas para fechas específicas, ¿vale? La cartera es viva, yo no puedo decir cuántos clientes tengo hoy, tengo que ser fijo, ¿vale? El hoy ya lo tenemos definido de otra manera dentro de nuestros prompts y dentro de
de cómo acceder a nuestra consulta. Pero la evolución de nuestras preguntas son, ¿cómo hemos hecho esto? Pues nosotros, para hacer este sistema de ground truth y las llamadas de nuestro sistema, no tira directamente de nuestras bases de datos, sino tira de una extracción específica de nuestras bases de datos. Y posiblemente en nuestras bases de datos, esa parte fija se irá evolucionando, ¿vale? Porque las preguntas van en constante evolución. A día de hoy, de una puntuación de máxima de 5, que tenemos ya previamente establecida, con unos baremos planteados al LLM como juez, de si contempla esto, si contempla Y, si contempla Z, de 0 a 5, nosotros estamos en una satisfacción de un 3,65, que podríamos decir es mucho, es poco. Bueno, ahora mismo, con este grado de satisfacción técnica, estamos proporcionando un buen uso del asistente a nuestros compañeros. Y eso es la parte en la que esa sensibilidad es la que nosotros nos tenemos que trazar. Para nosotros lo más importante de todo esto es que en ese ground truth que definíamos con distintas iteraciones, no solo me sirve validarlo para una vez, sino muchas veces que dé el mismo resultado. Eso es para nosotros lo más importante. Estamos en un 90 y pico % de veces que para todas las preguntas muy fáciles y muy difíciles, un pelín por encima del 90, se da siempre el mismo resultado, ¿vale? Lo que te da mal, te lo da siempre mal, y lo que te da bien, te lo da siempre muy bien, ¿vale? ¿Cómo iremos evolucionando? ¿Cómo iremos mejorando? Tenemos vías de desarrollo, de implementación. También tenemos otros muchísimos casos de uso que tenemos que llevar a cabo en los siguientes años, pero este está a la orden del día. ¿Nosotros cómo productivizamos esto? Pues nosotros todo lo tenemos vía Databricks, vía Serving Endpoint de Databricks, y lo tenemos desplegado y apificado nuestro sistema, nuestro LLM, nuestro asistente que usa LLMs vía MLflow, ¿vale? Todos nuestros LLMs que tenemos hacemos uso en la casa, ya sean open source o ya sean no open source, los tenemos servidos vía un Serving Endpoint de Databricks, consumimos esos y nuestro modelo, nuestro asistente, que es todo lo que he estado explicando, pues lo hacemos a través de una PyFunk que bastante sencillita, y lo único que hace la PyFunk es recoger nuestro modelo y ejecutar la consulta de SQL vía la Databricks API. ¿Cómo tenemos desplegado nuestro proyecto, nuestro asistente en nuestra plataforma de Azure Databricks? Pues vía Workflows de Databricks. Intentamos estar en esta parte, nuestros compañeros ingenieros de datos y nosotros, a la orden del día, con las buenas prácticas que nos trasladan desde Databricks. Por supuesto, este microservicio conectado a Teams, pues tenemos una tabla que nos monitoriza las preguntas y las respuestas que nuestros usuarios han hecho, si consideran los usuarios que ha sido buena o ha sido incorrecta. A partir, por supuesto, de esa SQL, pues nosotros podemos revisarla posteriormente, y de nuevo es un trabajo iterativo, porque siempre vamos a evolucionar esto vía ground truth y vía la búsqueda en bases de datos, preguntas y respuestas de referencia. Cuanto mejor tengamos esto, mejor somos la capacidad que tenemos
de generar un código fuente en SQL que el sistema, que el LLM que tengamos por debajo sea capaz de definirlo. Cuanto mejor dependa aquí, todo lo demás va a ser siempre más fácil. Esta parte creemos que la tenemos suficientemente salvada. No tenemos, a día de hoy, para lo que tenemos, no tenemos un problema de rendimiento amplio, ¿vale? En minuto y medio somos capaces de dar una respuesta. Como digo, todo lo que nosotros proporcionamos tiene que estar en nuestro metadatado y tenemos una serie de tablas y una serie de tablones útiles para hacer ese tipo de preguntas de negocio. Es decir, todo lo que nosotros dejamos al LLM es que sea lo más flexible, lo menos flexible posible. Y para eso no queremos que haga muchos cruces, que haga los cruces justos y necesarios sobre tablas que estén bien previamente definidas y que ya sepamos nuestra estructura. La estructura la ponemos nosotros, los comentarios la ponemos nosotros. Nos basamos siempre en plantear qué es lo que va a buscar, necesidad tiene nuestro equipo de negocio, cómo le podemos satisfacer. Tenemos margen de mejora, pero tenemos una solución que para nosotros, para Santa Lucía, es muy útil. Pues nada, por mi parte nada más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Si tenéis alguna pregunta al respecto, pues encantado de responderos. Bien, muchas gracias, Pablo. Pues accedemos al turno de preguntas, a ver si hay alguno que de viva voz quiera hacer la pregunta. Si no, yo ya tengo un par de preguntas que hacerte, que ha sido muy interesante, pero voy a dejar espacio para los demás, si alguno se anima con alguna pregunta. Bueno, mientras se animan o no, te quería preguntar por una cosa muy concreta. Ya sabes que yo soy lingüista, entonces la parte de los datos, la evaluación, eso siempre me es muy interesante. Eh, Quería decirte pues qué tamaño, qué extensión, qué tipos de preguntas tienen ese corpus de evaluación y si os habéis planteado, bueno, esa es como una extensión de la primera pregunta, que si os habéis planteado hacer que los expertos hagan de juez, no solo el LLM. Sí, justo en nuestro tipo de preguntas, pues puede ser como cuánta es la variación de pólizas que tenía un cliente, un conjunto de clientes en Madrid ahora respecto al año pasado, eh, cuántos siniestros de hogar tenemos actualmente a lo largo del año, variaciones, como te comento, cuántas defensas han sido gestionadas y han acabado en baja, y ahora explico un poco, en este tipo de canal, cuántas pólizas se han contratado por canal digital, cuántas defensas hay en esta agencia. Ese tipo de preguntas. Básicamente una defensa es un proceso en el que hay un equipo especializado, un departamento especializado que a partir de que alguien diga comunica su baja vía mail, vía teléfono, etcétera, pues se abre un proceso de retención, se le hace una oferta, pero luego el cliente se puede haber marchado igual a los 2-3 meses de eso. Entonces pueden haber sido defensas que luego han acabado en baja. Entonces ese tipo de preguntas son las que respondemos. Nuestros sistema de evaluación partimos, por supuesto, de ese conocimiento experto, ¿vale? Nosotros, cómo partimos y cómo nutrimos ese dataset, ese conjunto de preguntas y respuestas, nos la dieron los departamentos que hacen las preguntas y que a día de hoy definen los cuadros de mando correspondientes y hacen las respuestas a las peticiones puntuales que tienen nuestros compañeros no técnicos. Es decir, fuimos a esos dos departamentos, lo partimos de ahí. Más allá del 365 que yo comentaba, que es lo que nos decía el LM,
tenemos el feedback de nuestro usuario y nuestro usuario nos da el feedback tanto en el momento de que responde el Teams, en el Teams, perdón, la pregunta nuestro sistema, y hay veces que nos da un feedback malo cuando la pregunta y la respuesta es correcta. El problema es que muchas veces, y esto es una falta de... es un camino a recorrer que tenemos que trasladar de conocimiento de tú estás preguntando por esto, te voy a responder esto. Si tú estás preguntando por algo que crees que o sea, tu respuesta no es que sea mala, sino que realmente tu conocimiento previo hay que mejorarlo. Y entonces todo ese conocimiento de la gente, de nuestros compañeros, de nuestra revisión, no es para nada una revisión autónoma. Nuestra revisión de como jueces, vale, tengo un volumen que ya lo tengo muy trillado de preguntas muy similares entre sí. No es lo mismo cuántos clientes tengo, cuántos clientes tomadores tengo, o cuántos clientes han contratado pólizas las últimas 2 semanas que hace 2 años. Son preguntas que prácticamente la sentencia de SQL es la misma. Eso es lo que nosotros con un LLM definimos como juez. Todo lo demás hay un humano por detrás. Por supuesto, siempre hemos avisado que lo que da el sistema puede ser interesante o puede ser necesario que se revise, que debe de revisarse, debe de plantearse o tenerlo con un cierto cautela hasta que todos lo entendamos. Por eso el punto de esta respuesta está mal, ¿no? Esta respuesta está bien, lo que pasa es que tú estás preguntando por algo que no quieres y esto nos pasa a nosotros. Esto pasó hace 2 semanas, lo que voy a contar, pero ¿qué ocurre? Con una persona, con un equipo ya importante, no un mando intermedio que tiene un conocimiento más de las tablas, sino un poco mayor jerarquía, hizo una serie de preguntas al sistema que, claro, la definición de la pregunta era muy amplia. Y eso ya y es normal, cuanto más arriba estás en una organización, menos conocimiento de los matices tienes. Para él hablábamos de que era un cliente y para otro departamento el cliente es X aspectos que tiene estos filtros o estas consideraciones. ¿Qué es un canal digital? Pues un canal digital es X, Y y Z. Si no cumple esas 3 cosas, no es un canal digital. Esas cosas son las que nosotros hemos definido previamente y en ese proceso de reconfirmación y ese contexto específico. Con las soluciones, pero si no sabes hacer la pregunta correctamente, la respuesta que te pueda dar este tipo de sistemas puede ser complicada de Bueno, gestionar las esa expectativas futuras. educación siempre pasa, ¿no? Que al final tú tienes que hacer las preguntas que es capaz de responder el sistema, ¿no? De Claro, alguna manera. claro, y por eso nosotros en el conocimiento previo decimos, oye, te hemos dado unas instrucciones de preguntas, pero síguelas a la hora de hacerlas, si no, no te voy a responder, o sea, no voy a esperar que interpretes tú algo que no tienes ese conocimiento previo de la definición del perímetro correspondiente, ¿vale? Cosa que todo analista sigue y esto siempre tuvimos la misma discusión muchas veces cuando esto hablábamos y lo llevábamos en ese proceso de maduración. Decía, ya, pero es que cómo sé que esto no se equivoca con mi perímetro. Y yo les puse el mismo ejemplo. Digo, si a mí mañana me dices que vengo a este departamento, necesito que me ilustres cuál es el perímetro que tú usas. Digo, si mañana traéis a una persona de beca o a un nuevo persona en el equipo, necesitarás. Digo, viene con desconocimiento. El problema no es el asistente y los modelos del lenguaje y todas estas maravillas que podemos llevar a cabo. El problema es la camino que tenemos que recorrer en la parte de educación de todos, yo el primero, de cómo manejarnos en este tipo de situaciones, con este tipo de herramientas.
Bueno, tengo una pregunta rápida. Igual nos hemos ido de tiempo, pero así muy rápida, si no la puedes contestar. Eh, ¿Habéis pensado en añadir más metadatados a la base de datos procedente de textos no estructurados, o sea, de datos de documentos o de feedback de clientes o del call center incluso? Ah, Sí, nuestro metadatado que tenemos que definir, y es el siguiente módulo que creo que tenemos que hacer, y estamos en vías de ello, es que nosotros ahora mismo partimos de que el usuario tiene un conocimiento previo de las tablas, de la información que tenemos en nuestra base de datos. Esa información la tenemos en documentos, modelos físicos, como comentaba en la primera, en la charla, documentos PDFs, como toda la vida se ha hecho. Pues nuestra idea es que tengamos una arquitectura RAG o similar en el que además de consultar responda y a la pregunta vía SQL con el dato, nos permita responder a las preguntas de quiero sacar este dato, qué información, cómo tengo que preguntarte a ti, con qué información yo tengo que hacerlo, por ejemplo. Eso a día de hoy no lo tenemos, pero he comentado previamente que para un cliente, para un departamento un cliente es una cosa y para otro departamento un cliente es otra. Pues esa información no es transparente ahora mismo para el usuario. Ese tipo de información es la que lo queremos usar. Cuanto más mejoremos toda esa información de nuestro sistema, eh, de todos nuestros clientes, que para nuestros clientes son los usuarios de la compañía de Santa Lucía que tengan esta herramienta, será cada vez más útil y podrá llegar a desplegarse en distintos aspectos. Ahora mismo está en 3-4 departamentos de los servicios centrales, pues podrá estar en muchos más. muy bien. Pues bueno, nos hemos ido un pelín de tiempo, pero yo creo que muy bien, muy claro, Pablo. Tenemos la siguiente charla de la CPLN, que será también pues, en junio ya, ¿vale? Lo podéis ver aquí, pues se llama Desacuerdo y subjetividad, la importancia del perspectivismo en el procesamiento del lenguaje natural. Nos lo dará Simona Frenda y será, atención con la fecha, que será el día 26 del 6, bueno, justo a finales de junio, y os esperamos a todos en ese día. Muchas gracias a los asistentes y que tengáis muy buena tarde.